Bien, elementos del dibujo. En este módulo aprenderemos qué son el punto, la línea, plano, volumen, luz, sombra y los beneficios de usar todo esto. Como vemos, nos empezamos a adentrar en un vocabulario técnico pero conocido. Tampoco es algo tan extraño. En algún momento de nuestras vidas agarramos un lápiz, hicimos puntos, líneas y planos. Ahora vamos a descubrir cómo esto se desarrolla en profundidad. Pero los elementos del dibujo, vamos a definir qué son unidades de representación geométrica, el punto, la línea, el plano, el volumen y el manejo de la luz. Con esos elementos mínimos, nosotros podemos representar el mundo. De hecho, en realidad no hay mucho más. Después lo que sí va a diferir es la calidad que podemos tener para hacerlo. Entonces, y acordarnos que el dibujo y la tecnología, aún con toda la capacidad que tiene de representar, con toda la precisión que se ha logrado hoy en las pantallas, en la reproducción, es una representación en dos dimensiones. No se compara a lo que es ver un objeto en las tres dimensiones reales. Así que el dibujo no tiene profundidad, es una ilusión que podemos crear. No tiene profundidad real. Empecemos. El punto es una unidad geométrica sin dimensión. Aquí me pongo matemática. Amo esta parte de lo que es el dibujo, porque a mí me da la sensación que cuando uno puede empezar a analizar el dibujo desde este lugar, como desde una receta, no es lo mismo que nos digan dibuja, así, libremente. Y uno dice, pero ¿y qué dibujo? Ahora, si yo te pido en este momento que tú dibujes un punto, y va a ser mucho más fácil, porque es tomar un lápiz y hacer un punto. Entonces, el punto es la unidad mínima geométrica. Más pequeño que eso no existe. Es una posición, de hecho. Ni siquiera tiene profundidad, es como una ubicación el punto. Los tamaños de los puntos siempre varían en relación con aquello que los rodea. Es decir, cuando yo veo a alguien de lejos, en una montaña o en un desierto o en el mar, donde hay un paisaje muy grande de fondo, digo, eras apenas un puntito en el paisaje. Lo que estoy haciendo es dimensionar, es decir, ubicar ese elemento en todo lo que lo rodea. Los puntos siempre son los objetos más pequeños dentro del área del dibujo, ¿sí? Siempre lo más pequeño le decimos es un puntito, es un punto. Bien, el siguiente elemento es la línea y tiene ya dimensión, que es tener largo. El punto se pone inquieto y cuando se empieza a mover genera una línea, así de sencillo, así de sencillo. El punto inicia un recorrido en el espacio, se transforma en línea y de acuerdo a cómo viaje, si yo tengo un puntito por aquí y sigue un camino corto, el camino más directo entre dos puntos es una recta. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este punto aquí y este punto por aquí? Y el punto viaja de esta forma, se transforma en una curva. Entonces luego con rectas y curvas podemos tener todo. Líneas que se combinan, mixtas, continuas, punteadas, quebradas, etc. Entonces la línea es un punto que viaja en el espacio. El plano. El plano es una unidad geométrica que ya tiene largo y ancho. Es bidimensional, se clasifican según su forma, son geométricos y sus lados y ángulos tienen constantes, ¿sí? Tienen relaciones constantes, son orgánicos y tienen formas y copian formas de la naturaleza, y los planos adquieren la presencia de figura. Es decir, si yo tengo una, por ejemplo, miren, este es mi mousepad, yo tengo este pad, ¿sí? Se recorta del fondo y es una figura que está por delante de otro plano mucho más grande. Entonces el plano toma forma de figura y se recorta del fondo. Y es una línea que viaja, si antes era un puntito que viajaba en el espacio, ahora es la línea que viaja distribuyendo su largo en el espacio y se transforma en un plano. Bueno, si el plano se pone a viajar, lo que se forma es el volumen, ¿sí?
Para simular las 3 dimensiones es necesario simular la profundidad. Entonces nosotros cuando estamos en cualquier situación plana ahora, por ejemplo ustedes están viendo este ángulo, yo sí lo estoy sintiendo en ese momento, de hecho puedo poner mi mano aquí atrás, mi mano queda muy pequeñita con respecto a esta mano que está adelante, pero seguimos viéndolo en la pantalla de una manera representativa, no es real, todo es plano en la pantalla, pero el volumen, las sombras y las luces que ahora los vamos a ver nos ayudan a crear esa ilusión óptica. Este plano que está viajando sobre su eje, por ejemplo, forma una esfera. Bien, y por último, esto que ya estábamos adelantando, la luz y la sombra. Es un recurso visual que da sensación de profundidad. La sombra da información, y no solo de profundidad, sino de distancia también y posición. Y también los brillos y los destellos, generalmente todo lo que brilla y tiene destello hace que se avance, ¿sí? Que avance, y todo lo que tiene sombra hace que se retrase. Y la sombra, por ejemplo, esto es un dibujo que está despegado, si yo lo acercara daría la sensación de que la esfera se acerca hacia una superficie. Y al revés, lo distancio, lo mismo. Entonces los elementos del dibujo son el punto, la línea, el plano, el volumen y la sombra. Y se representan porque en realidad lo único que tenemos en este momento aquí son imágenes bidimensionales. Aprendamos de los que saben. Pentagram. Bueno, yo les tenía que traer a Pentagram en algún momento porque Pentagram es una agencia de diseño gráfico independiente que ya cumplió 50 años y es la más grande del mundo. Tiene base en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, en las ciudades más prestigiosas como Nueva York o Berlín o Londres. Y son los genios del dibujo, ellos son los genios de la representación gráfica. Tienen un lenguaje muy, para mí, muy bien pensado y muy cercano al mismo tiempo. Nos podemos identificar como usuarios, no son lenguajes complejos los que desarrollan como agencia. Y en este caso, esto es para una aplicación de recursos de relajación y yoga. Y bueno, y mostraban cómo habían trabajado con un gotero y cómo crearon estas formas bidimensionales, orgánicas, con colores, y me parece súper interesante cómo se puede construir una marca, ver el proceso de construcción de una marca de gente que trabaja en el mejor de los niveles. Así que los invito, como siempre les dejo en el enlace en el PDF. ¿Beneficios del dibujo? Bueno, beneficios del dibujo. Perder el miedo a dibujar, entender que puedo hacer un punto, que puedo hacer una línea. Aprender a plasmar. A mí me encanta. Esto es mi compañero de trabajo, ¿sí? Acá yo siempre voy escribiendo ideas, voy conceptualizando, y no tengan miedo a dibujar. ¿Por qué? Les cuento que cuando yo tenía 17 años e ingresé en la universidad, estaba muy feliz, muy entusiasmada. Mi mamá me regaló la mejor computadora que consiguió en esa época, en 1995, y me dijeron, bueno, buenísimo, qué lindo que tenés computadora, me dijo mi profesora de dibujo, Ana Inés. Vas a dibujar durante 2 años, porque vas a tener que aprender a plasmar tus ideas. ¿Necesitan ustedes aprender a plasmar sus ideas? Sí. ¿Necesitan tardar 2 años? No, porque uno puede como tratar de sintetizarlo y luego lo vamos a digitalizar en la computadora, donde en la computadora, en las aplicaciones, en lo tecnológico, en lo digital, donde todo se va a ver prolijo. Pero yo puedo dibujar un cuadrado y lograr acceder a mis ideas sin dejarme marear por la tecnología. Por eso es tan necesario el paso previo, aprender a dibujar, por lo menos expresar una idea de manera sintética con una herramienta de dibujo que es el papel, el lápiz, la virome, la servilleta, pero entendiendo que se puede plasmar algo de calidad y luego digitalizarlo y llevarlo pulcramente a la pantalla a través de la tecnología. Nos vemos en el próximo módulo. Estoy orgullosa de ustedes. Aprendieron todos los elementos del dibujo, que no es poca cosa.